licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. La noche de hoy sí va a ser un poco extensa porque son 4 grupos los que tienen que participar, entonces pues vamos a empezar sin más preámbulo. El grupo 5, ¿estará por ahí el coordinador o coordinadora? Buenas noches. ¿Será que usted me puede apoyar pasando la lista de su grupo? Gracias. Presente. 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 Presente, licenciado, compañeros. Presente. Bueno, hoy va a ser la noche de los coordinadores, entonces le dejo en el uso la palabra a usted, por favor. Sí, con gusto.
Muy bien, buenas noches a todos y cada uno de los compañeros licenciados. Para nosotros es un gusto presentar el tema que es globalización y derecho. Vamos a iniciar con una breve reflexión que es respecto a una frase de una canción de una banda mexicana que indica que en un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar. Cuando estábamos leyendo respecto a la actividad que nos correspondía, se nos vino a la mente esta letra, ya que plantea una realidad de los puntos claves que se estipulan en la globalización. Y uno de ellos es que se entiende como globalización, inicialmente es toda aquella estructura que a nivel internacional trata de unificar criterios y unificar, erradicar en cierto modo los límites que generan el territorio o que generan inclusive como pues el Tratado de Libre Comercio en el caso de Centroamérica. Una de las cosas interesantes es que algunos autores indicaban que en el caso de la globalización planteaba como punto clave que no podían haber dentro de ella antítesis a ella, es decir, y una de ellas principales era la pobreza. Decían que en un mundo globalizado la pobreza debería de erradicarse. Cuando leíamos esa frase nos traía a la mente esa frase de la canción precisamente también, porque plantean como grupo, como banda musical, planteaban ese criterio de que en un mundo globalizado no puede haber, la gente pobre no tiene lugar, y es lo mismo que plantea la globalización como desde sus bases. Seguidamente, después de definir la globalización como se estipula, como todo ese proceso que implica procesos internacionales, tenemos que la globalización afecta a ciertos puntos dentro del derecho propiamente hablando. El primero de ellos es la soberanía. Dentro de la soberanía se tiene que, una de las dificultades de la globalización, ejemplos de ellos estaba la situación de los tribunales de derechos humanos, en los cuales para algunos autores los países van perdiendo su soberanía al acatar ciertas normativas que no son propiamente de su estado. La soberanía implica en esencia pues el poder que tiene el estado para aplicarlo en un territorio y se ve afectado dentro de la misma jurisdicción. La globalización y el territorio lo que implica acá es que la globalización busca en cierto modo que las fronteras vayan cediendo en algunos casos. Para unos dice que las fronteras ya no debieran de existir. Otros autores dicen que es imposible que suceda esta situación de lo del territorio. Luego, en esencia, en el caso de la globalización y el derecho, uno de sus tópicos principales está que rompe la brecha a nivel mundial en el sentido que busca compartir modelos normativos que permitan que todos legislen de una misma manera y en un mismo pensar. Con esto se busca instaurar y adecuar a cada estado en una normativa que sea similar a cada uno. Ejemplo de ello son las normativas que hay en la Unión Europea, en la cual los países, y también ejemplo de que se va perdiendo esa soberanía, los países muchas veces acuden las personas a tribunales que ya no son propiamente el Estado, sino son tribunales ya más globales, digámoslo así. En el caso de la globalización y el derecho constitucional, pues nosotros sabemos que existe teóricamente pues una forma de entender las normativas que son, se utiliza ello, la pirámide de Kelsen. Y en esto, en el derecho constitucional hay un choque, ya que muchas de las normativas cuando fueron creadas previo a llegar a la parte de la globalización. La globalización surge en 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, ya habían ciertos parámetros anteriores a ella, pero se da más fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos empieza a tener un auge superior en la economía en 1950 a los 70. Y una de las cosas que se tiene es que en los derechos constitucionales de muchos chocan con algunas cosas y entra la discordia entre si los tratados, en caso de tratados en general, están sobre o por debajo de las constituciones. Para algunos autores dice que están sobre, otros dicen que están a la par y otros dicen que pueden llegar a estar debajo de.
Dentro de el caso de la globalización y el derecho internacional, se ve regularizado principalmente en la situación de esas formas entre Estado y Estado de cómo se relacionan y cómo ellos permiten llegar a un punto donde los gobiernos y los estados principalmente llegan a hacer negocios enfocados a la economía o tratados como derechos humanos o en situaciones ya de índole penal, como el caso de los crímenes de lesa humanidad. Para ya más o menos ir cerrando la parte nuestra, también encontramos que en el caso de la globalización afecta a ciertas ramas del derecho, iniciando por el derecho laboral, que ha generado la globalización con esto. La primera es una individualización de la relación de trabajo, donde se habla de la persona respecto a una empresa. Una de las cosas que nos pareció interesante era lo de la flexibilidad del trabajo. Nosotros llevamos el curso de flexibilidad de las normas del trabajo y ahí nos hacían ver esa situación de cómo se han ido cambiando ciertos parámetros de forma, digámoslo, medio oculta, donde se han ido cediendo, no, digámoslo así, ciertos derechos, pero sí hay ciertas modificaciones que responden a un mundo globalizado. Luego está la descentralización de ciertos mecanismos del derecho laboral, como pueden llegar a ser los tribunales, y la otra, pues, que el Estado tiene la pérdida del rol inspirado en políticas sociales, que lo que se refiere es que el Estado era el ente que imponía esa idea de qué era lo que se tomaba como una política social y ahora se toman en consideración situaciones que van relacionadas más a un derecho internacional, como lo viene siendo la OIT. En el caso de la globalización y el derecho mercantil, se ve afectado en relación a que ya se habla de contratos internacionales, se habla de compra de mercadería, por ejemplo, el hecho de poder comprar uno en Amazon, poder comprar en otros países sin salir del propio país, y eso implica que deben de haber tipos de contratos donde se relacionan una persona de un país con una institución que está en otro estado. Y en el caso de los derechos humanos, pues sabemos que la globalización ha abarcado el cambio de la percepción de los derechos humanos, en general derechos humanos que son de un tipo más transversal, donde se busca que la persona sea humanizada de nuevo, ya que según algunos teóricos se ha ido perdiendo esa situación desde el punto de vista del ser humano, donde le importaba mucho su entorno. Pues esto entran movimientos que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con el respeto a la vida, el respeto a la diversidad de los entes que rodean el medio ambiente, entre otros. No sé si menciona las conclusiones a las que llegamos, licenciado, o lo dejo hasta aquí, que es donde llega, y de ahí nos tocan las conclusiones. Si quiere de una vez concluya, por favor. Gracias. Muy bien, con gusto. Para nosotros, la primera conclusión es que la globalización es un fenómeno que puede ser adquirido de forma consensuada de los diferentes países o de forma hegemónica. Consensuada es a través de los tratados y de forma hegemónica es el caso de, lo hacían mucho ver y nos lo notan ahorita que está lo del conflicto en Ucrania, que hay países que tienen cierto poder respecto a definir ciertas políticas a nivel internacional. Entonces ahí es donde dicen que es de una forma hegemónica. O el hecho de que empiezan unos pocos países, pero van como haciendo una presión para que los otros países entren también a este tipo de tratados que aparentemente se hacen de acuerdo o con criterios del propio país, pero están más forzados a aceptarlo que a rechazarlos, porque si no existe un aislamiento que no los va a permitir desarrollarse, que es una de las cosas que busca la globalización, que planteaban también esa parte de que decían que la globalización ha generado que los países desarrollados se desarrollen más y los países subdesarrollados tengan más difícil llegar a ese desarrollo. La segunda es que la globalización es un proceso que afecta a diferentes ramas del derecho, como lo pudimos discutir brevemente, ya que en la actualidad se generan diferentes normativos internacionales que afectan al derecho interno propiamente hablando. Lo siguiente es que la globalización afecta a la soberanía. Manuela tiene la mano levantada. ¿Continúo o le damos la palabra a Manuela? Perdón, compañero, solo se presionó, disculpa. Ok.
La globalización afecta a la soberanía de los estados al permitir que su derecho interno se vea influenciado por las presiones internacionales. De esto hay un caso que mencionaba en uno de los artículos que leímos, que era un caso en Europa de una persona que demanda a un país y que el Estado le cede, este organismo internacional le da el derecho a la persona y abre una brecha, que es el caso en lo que nosotros estamos pasando también con lo del caso del derecho notarial. Luego que se genera un derecho constitucional sobre el derecho ordinario para buscar resguardar la soberanía del Estado, y aquí lo que plantean como conclusión es que el constitucionalismo entra a jugar un gran rol para mantener ese Estado, digámoslo en cierto modo, resguardado y que no genere que la soberanía se pierda como tal, aunque hay casos donde la soberanía se cede al firmar ciertos tratados. Lo otro es que el Estado desarrolla políticas y leyes que responden a este mundo globalizado, pero partiendo de sus necesidades locales y dirigidos a un beneficio estatal. O sea, han hecho ciertas acoplaciones para que su legislación responda a ese derecho internacional y no tenga que ceder su soberanía. Y si no estoy mal, con esto concluimos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al grupo. El grupo 6 estará ya listo. Marcos Milian presente, Lick. José Pablo Rodríguez, no, ese es Gerson Otoniel Ramírez Fuentes, es el coordinador. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Saluda a Michelle López, soy del grupo número 6. Nada más que nuestro coordinador tuvo problemas con el internet, entonces no puede estar presente ahorita. Supongo que se va a conectar en un momento. Muy bien, voy a pasar a la lista. Marcos Ramiro Ariel. Presente, Lick. Carlos Estuardo Pistún. César Estuardo Pixtún, licenciado. César, perdón. Mónica Graciela Ardón Virula. Presente, licenciado. Melanie Joana Kuma Jiménez. Presente, licenciado. William Baltasar Pérez. Erika Michelle López Santos. Presente, licenciado. Buenas tardes. Lisbeth Joana Castro. Melvin Giovanni Morales. Y Yesenia Magalí Hernández. Presente, licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Yesenia Magalí, la última persona. Con usted nos quedamos para la exposición. ¿Quién será? Perdón. ¿Perdón, Lick? Yesenia Magalí Hernández, Rafael. Así, cuénteme, dígame, licenciado. No, que con usted nos vamos a quedar para la exposición, si nos puede apoyar con la exposición de su grupo. Ok, solo que tendría que trasladarle las diapositivas a algún compañero que las pueda compartir porque yo no tengo cómo. ¿Está bien? Si lo puede coordinar con alguno. Ok. Enhorabuena. Ok, ahorita va, licenciado, disculpe.
Ahorita, licenciado, disculpe. Muy bien. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Yesenia Magalí Hernández Rafael, represento al grupo número 6. Disculpen la demora. Disculpe, licenciado. Nos tocó el tema globalización y derecho. Globalización y derecho, según lo que yo investigué en el libro del licenciado Miguel Carbonell, los efectos de la globalización fluyen a través de dos canales interconectados por distintos medios. El creciente peso y el carácter cambiante de las relaciones económicas transnacionales sobre el curso de las últimas 3 décadas. Pues esto ha creado un nuevo y un más limitado contexto para la acción estatal. El efecto político de estos cambios estructurales ha sido canalizado por la creciente hegemonía global de la ideología angloamericana. A otro criterio, lo que tenemos indicado que es más lento y ha sido el proceso de una configuración jurídica de un orden supranacional, pues parte de la lógica que ha impuesto las grandes empresas a los distintos procesos de globalización. Ha sido la forma de exigir a los gobiernos la más completa de libertades para el movimiento de capitales también, lo que se ha traducido en una suerte de un anarcocapitalismo mundial que ha hecho de la falta de reglas su nueva y una particular, pues a esto, sin embargo, con las personas que no han visto la globalización, una oportunidad de poder, pues en algún momento incluso hasta de mudarse del lugar. Los efectos de la globalización, al parecer, no hay ningún punto de reunión y ni académicos en donde por lo menos uno de los participantes no haga referencia a los desafíos, a los retos que supone la misma, en este caso la globalización. Tengo que ha sido el Zygmunt Bauman quien ha llamado la atención sobre el uso de poco, cambia de diapositiva, disculpa compañera. Se me traba el internet. Bueno, ok, gracias. Quien ha llamado la atención sobre el uso de poco y meditado del término globalización. De acuerdo con esto, pues el autor, la globalización está en boca de todos, la palabra de moda que se transforma rápidamente en un fetiche, un conjuro mágico, una llave destinada en abrir las puertas a todos los misterios presentes y futuros. Algunos consideran que la globalización es indispensable para la felicidad, otros que es la causa de la infelicidad. Todos atienden que es el destino ineluctable del mundo, un proceso irreversible que afecta de la misma manera y en idéntica medida a la totalidad de las personas. Por ejemplo, un proceso de globalización de las comunicaciones auspiciado por el desarrollo de las tecnologías satelitales y por la difusión masiva del Internet. Hay también una globalización financiera, producto de la interconexión de los mercados bursátiles en todo el mundo y de los alcances planetarios que hoy en día tienen las llamadas global players, que son fundamentalmente empresas transnacionales y agentes de inversión que operan en escala global. Siguiente diapositiva, compañera. Aunque podría pensarse que en el mundo del derecho la globalización se ha limitado a modificar las prácticas de los sectores del ordenamiento jurídico vinculados con el comercio exterior. Lo cierto es que ha venido a cambiar casi todos los ámbitos. Hoy en día ya se está construyendo con todas las dificultades inherentes un proceso de globalización de derecho penal. En Europa existe ya un derecho monetario común
Y es probable que en los años siguientes se vaya consolidando un constitucionalismo supranacional. Para los ordenamientos jurídicos, este movimiento es de doble dirección. Ha supuesto la necesidad de ir construyendo nuevos paradigmas, por ejemplo, lo relativo a los sujetos de los derechos fundamentales. Las constituciones han regido derechos de las minorías o de grupos vulnerables, derechos de las comunidades indígenas y derechos colectivos, o también que se refiere a la organización y funcionamiento de los poderes públicos mediante la creación de nuevos niveles de gobierno, mediante el reconocimiento de la capacidad jurídica de regulación de asociaciones vecinales a través de la tutela de llamado tercer sector, conformado por las organizaciones non-profit, sin fines de lucro, ¿verdad? Y en así por el fin del estilo. Roberto Toscano, con mucho acierto, lo nuevo de globalización y derecho, algunas coordenadas para el debate, el papel de los Estados Unidos en su tarea de reprimir la libre circulación de las personas antes que la de las mercancías, incapaces ya de controlar los flujos del capital, la localización de las empresas, los tipos de cambio de la moneda. Los estados demuestran que una patética crueldad compensatoria en el control de las fronteras, en la vigilancia de entrada de los diversos, en la tentativa de excluirlos. Como señala Frajoli, hay que distinguir entre los problemas políticos y los problemas teóricos. No se puede presentar como utópico o irrealista lo que simplemente no se quiere hacer porque no conviene a ciertos intereses políticos dominantes, y que en esa virtud solamente por ella posiblemente no se hará. No hay que confundir realismo con conformismo, pues este segundo sirve solamente para legitimar y apoyar como algo inevitable, lo que obviamente es obra de las personas sobre el cual tienen una buena parte de responsabilidad los poderes políticos y económicos, que son de ellos hoy en día hegemónicos. Solamente, licenciado. ¿Tendrán conclusiones? Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Mi nombre es Marcos Milián. Tal vez un poquito extra al tema de las conclusiones. Tal vez plantear un ejemplo o un contexto histórico para entender cómo está incidiendo la globalización en el derecho, ¿verdad usted? Por ponerles un ejemplo, en el año 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recibió el recurso de una terrorista presa en España. Este Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve que el tenerla presa en España violaba el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entonces este tribunal resuelve que el Estado español debería de liberarla y encima de todo debía indemnizarla con por lo menos 30,000 euros. Esto generó un montón de molestias políticas a través de grupos sociales, pero no es el punto que quiero resaltar, sino que el punto es la tensión que este derecho está generando entre los tribunales de justicia de un Estado y la corriente globalizadora que se está dando. Al contrario del planteamiento del primer grupo, yo creo que la soberanía nacional no se está fortaleciendo, sino que al contrario, está cediendo ante el derecho globalizado, ¿verdad? O sea, yo creo que esto, en lugar de venir a fortalecernos, está modificando nuestro derecho constitucional. ¿Verdad? La globalización en el tema del derecho está teniendo impacto en tres cuestiones. Uno, por así decirlo, en el derecho penal, prácticamente, en el derecho administrativo y en nuestro derecho constitucional. Bueno, el compañero hablaba del caso Hendrix. ¿Ven ustedes? O sea, yo veo bien ilógico que un tribunal de fuera de nuestro país venga y diga, miren, el señor tienen que cambiar el código de notariado solo porque el señor quiere venir a incidir. Yo entiendo que es una violación a un derecho como persona, pero nuestra Constitución debe proteger el bienestar común y no el individual, ¿verdad? Entonces, para mí, la decisión de ese órgano es una injerencia dentro de nuestro derecho. Entonces, eso prácticamente es lo de la globalización del derecho.
O sea, el venir y que otros órganos de afuera del país nos vengan a decir qué hacer, ¿verdad? Ustedes que vengan a como el caso de la extradición de Portillo. Tal vez muchos de acá son más jóvenes y tal vez no lo recuerdan, pero a Portillo lo extraditan en base a un tratado de extradición, que valga la redundancia, en el que Estados Unidos no era firmante. Entonces, si Estados Unidos no era firmante de ese acuerdo de extradiciones, ¿por qué Estados Unidos quería venir a exigir el cumplimiento del mismo? ¿Va ustedes? ¿Por qué se logró la extradición? Por las presiones políticas, por la globalización del derecho, por mencionarlo de una manera, por el poder que van adquiriendo unos estados sobre otros, conforme los estados van perdiendo el control de la información y del control gracias a la forma en la que funciona la información ahora a través de las redes sociales, por ponerle un ejemplo, como el hecho de que yo puedo estar en contacto con alguien que está en China en tiempo real. Tal vez por ahí ¿qué es la esencia de la globalización en el tema del derecho? Y por mencionarles algunos antecedentes históricos, ahí en 1873, con el tema de la Revolución Francesa, se da un inicio porque empieza una corriente en contra de las monarquías en el sector europeo. Luego aquí en América Latina, en los 1800, también se da una corriente de independencias de una monarquía, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial es como que el estallido de organizaciones a nivel internacional. Un ejemplo de ellos es la OIT, ¿verdad ustedes? Por ahí nace eso porque empieza a venir un derecho internacional que empieza a influir en el derecho constitucional. En ese momento no era tan fuerte, pero sí había esta tendencia. Donde eso se empieza a enmarcar es al momento que se termina la Guerra Fría y en el momento de la caída del muro de Berlín. Es donde esto empieza a tomar como que un impacto más fuerte, ¿verdad? Y por último, su manera de conclusión, únicamente quisiera destacar el aspecto de la extraterritorialidad de la jurisdicción. Extraterritorialidad de la jurisdicción. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, en Guatemala, para saber qué juez debe conocer cierto proceso, primero se determina la materia. Si es materia penal, bueno, tiene que ser un juez penal, no lo va a conocer alguien de materia laboral, ¿verdad ustedes? 1. 2, para eso tiene que, dependiendo de la materia, también se determina la ley que se debe de aplicar. Y por último, vamos al tema de la competencia, por el tema de jurisdicción. Si fue en el departamento de Petén el hecho delictivo o el supuesto, no puede ser investigado y juzgado aquí en Guatemala, por lo menos no en un tribunal de primera instancia, ¿verdad ustedes? Entonces, la extraterritorialidad de la jurisdicción está dejando esa competencia por un lado. Está viniendo y dejando a los jueces como que sin materia para conocer, porque al final, si esto en Guatemala podemos resolver X o Y ese asunto, pero si un juez a nivel internacional, como en el caso de FEGUA, aquí en Guatemala viene y se le da, el proceso se declara con lugar a favor del Estado. Pero cuando se va a nivel internacional el proceso, declaran que el Estado de Guatemala violó el contrato y que debe de pagarle todavía a la empresa que les había comprado FEGUA. Entonces, la territorialidad, la competencia por razón de territorio está quedando a un lado con el tema de la globalización. No que ningún proceso se esté llevando ya, no, claro, pero los procesos que son de impacto internacional no se terminan de resolver en un estado, sino que se terminan de resolver en tribunales, tales como el Tribunal de Justicia, el Tribunal Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, Lick, de repente por ahí van las conclusiones, Lick, y los aportes. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Interesantes sus conclusiones y eso es lo enriquecedor de la clase, ¿no? El grupo número 7, su coordinador, Marcos Daniel. ¿Estarán ya listos? Buenas noches, licenciado presidente. Solamente que yo voy en camino a casa todavía, pero si usted igual estará expandiendo. ¿Alguien de su grupo que le ayude a pasar lista? Sí, con gusto. No sé si Pablo Salazar me puede ayudar con él. Yo le ayudo. Buenas noches, licenciado. No sé si lo hago yo, ¿usted, licenciado? Aquí lo voy a hacer yo, no se preocupe. Gracias, oye, muy amable. María Celeste Medina. Presente, Lick.
ayudando con su cámara, por favor. Helen Patricia. Jennifer Melissa. Presente, Karen Yesenia. Presente, licenciado. Carla Yamilet. Presente, licenciado. Karen Alejandra. Presente, licenciado. Pablo Esaú. Presente, licenciado. Karen Miroslava. Y Wendy Suseli. Presente, licenciado. Bueno, Karen Alejandra Ruiz Pérez. Le dejamos el espacio porque su coordinador viene todavía en camino, entonces no lo podemos ahí importunar. Ok, solo denme un segundito. Ahora. Muy bien. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciados. Somos el grupo número 7. Vamos a hablar acerca de la globalización y el derecho. Gracias. Se ha afirmado que la globalización constituye un concepto descriptivo, el cual tiene como objeto dar cuenta del desenvolvimiento de los fenómenos económicos, sociales, culturales y jurídicos. Al ser realmente un hecho social, constituye relaciones, opciones, prácticas y comportamientos colectivos. Por lo tanto, serán los valores que informan a la comunidad internacional y los estados de derecho a los que corresponde la valoración del desarrollo del fenómeno globalizador. Cuando hablamos de globalización, nos referimos a una expresión que es polisémica e interdisciplinar, de forma tal que podemos referirnos a diferentes versiones del término de distintas fases y diferentes estimaciones. La globalización parece ser un concepto que llegó para quedarse. No hay una reunión de políticos o de académicos en donde al menos uno de los participantes no haga referencia a los desafíos o a los retos que supone la globalización. Lo que sucede, sin embargo, es que dicha omnipresencia no le sigue la correspondiente omnicomprensión, es decir, con frecuencia se habla de la globalización sin saber exactamente a qué se está haciendo referencia. Siguiente, por favor. Gracias. Los impactos de las globalizaciones han sido distintos según los campos en los que se ha incidido y han cambiado también según los países en los que ha afectado, aunque podría pensarse que en el mundo del derecho la globalización se ha limitado a modificar las prácticas de los sectores del ordenamiento jurídico vinculados con el comercio exterior. Lo cierto es que ha venido a cambiar casi todos los ámbitos. Hoy en día ya se está construyendo, con todas las dificultades, un proceso de globalización de derecho penal. En Europa existe ya un derecho monetario común y es probable que en los años siguientes se vaya consolidando un constitucionalismo supranacional. El científico social Anthony Giddens lo explica con las siguientes palabras. La globalización es, pues, una serie compleja de procesos y no uno solo. Operan además de manera contradictoria o antitética. La globalización no solo presiona hacia arriba, sino también hacia abajo, creando nuevas presiones para la autonomía local. El sociólogo norteamericano Daniel Bell lo describe muy bien cuando dice que la nación se hace no solo demasiado pequeña para solucionar los grandes problemas, sino también demasiado grande para arreglar los pequeños. Para los ordenamientos jurídicos, este movimiento en doble dirección ha supuesto la necesidad de ir construyendo nuevos paradigmas, por ejemplo, relativo a los sujetos de los derechos fundamentales. Las constituciones han recogido derechos de las minorías o de grupos vulnerables, derechos de las comunidades indígenas y derechos colectivos, o también en lo que se refiere a la organización y funcionamiento de poderes públicos. Siguiente, por favor. Que vamos a hablar acerca de la superposición externa. La globalización ocasiona una reducción del poder de Estado en el ámbito de la producción del derecho debido a que éste ha tenido que alejarse de la lógica del monopolio en la producción de normas que rigen un territorio determinado. En efecto, los estados están obligados hoy a aceptar la existencia de una multiplicidad de los productores de derechos externos, quienes comparten con ellos la producción de reglas ligadas a la reglamentación y a la regulación de actividades económicas de las colectividades públicas. Esta situación obliga a estas colectividades a adoptar un pluralismo jurídico, como es el caso en materia de producción de derecho interno, como lógica
de articulación entre los órdenes jurídicos locales, nacionales y global para constituir un sistema ordenado. Sin embargo, en lo que concierne a las relaciones establecidas entre el Estado y las relacionadas con actividades económicas, el pluralismo jurídico aplicable no es el de la armonización por aproximación, sino que el que Mireille denomina de coordinación por entrecruzamiento. Esta forma de pluralismo se caracteriza por la existencia de interacciones horizontales que entrecruzan para permitir que el ordenamiento jurídico pueda funcionar dentro del marco de la globalización de manera coordinada. De esta forma de pluralismo existe en efecto entre los diferentes actores internos y externos una serie de intenciones en las que la producción de derecho y paridad se fundamentan en la coordinación en una forma de obligación derivada de una jerarquía de normas jurídicas. Y en la última vamos a hablar acerca de la superposición interna. La globalización, debido a la presión que ella ejerce sobre las colectividades públicas, acentúa el desarrollo de los procesos de descentralización de segunda generación, los cuales no podemos encuadrar bien. Nos ubicamos en el centro de la idea de pluralismo jurídico. Sin embargo, dentro del marco de las relaciones internas entre las colectividades públicas de un mismo país, la lógica del pluralismo jurídico debe ser desarrollada bajo la forma específica de lo que se denomina armonización por aproximación. Esta armonización implica la puesta en marcha de una organización superpuesta, flexibilizada, ni propiamente jerárquica ni propiamente horizontal, fundada sobre el reconocimiento de un principio de margen local de apreciación. Ese tipo de organización permitiría que las colectividades públicas de carácter local puedan actuar de manera más autónoma posible dentro del marco de la producción de normas relacionadas con sus actividades económicas. Muchas gracias. ¿Alguna conclusión de su grupo? Si quieren, comienzo yo. Personalmente pienso que la globalización pues es algo, no puede ser local, comienza siendo localmente, pero es en todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo resiente lo que es la globalización. Hemos visto muchos ejemplos acerca de esto. Uno de los grupos también comentaba que realmente a las personas de bajos recursos no les conviene esa situación, sin embargo, pues es lo que más vemos en todos los lugares. Vemos también que muchas veces las personas de bajos recursos son las más afectadas en este tema. ¿Por qué? Porque siempre se va a necesitar subordinación para que siga fluyendo la globalización, ¿verdad? Lo que es el derecho, pues, también habla de que tiene que ser global, no solo local. Pues, más que todo, creo que eso sería mi pequeña conclusión, ¿verdad? No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más. Bueno, yo los voy a ayudar. Fíjense ustedes de que realmente el tema de globalización, pues la verdad que todos los grupos que han expuesto tienen su perspectiva y como yo siempre les he dicho, es respetable. Y eso es lo que pues, hace enriquecedora la clase, es los distintos criterios desde que se pueden ver. Pero palabras más, palabras menos, la globalización es precisamente, como su mismo nombre lo dice, es un globo que se va extendiendo. Por eso es de que se dice que parte de que la globalización es de que no hayan fronteras, porque la verdad que la globalización empezó como un fenómeno económico, porque se necesita, ustedes que están o ya vieron derecho mercantil, se acuerdan que uno de sus principios es facilitar la libre comercialización con procedimientos que pues no sean tan engorrosos y que no afecten al comercio. Algo sí dice el principio. Pero el punto es de que ahí empieza la globalización como un fenómeno económico, muy ligado al comercio. Y ahí es donde hablamos de tratados de libre comercio, hablamos, por ejemplo, en Guatemala, en el tema de integración aduanera, es decir, los aranceles de productos centroamericanos no pagan impuestos. Y en teoría, pues cuando se trasladan de un lugar a otro, de un país a otro centroamericano, pues no tendrían por qué hacer algún tipo de revisión porque se entiende que hay libre arancel. Esa es la idea como clásica de la globalización. ¿Y por qué se los aclaro? Porque es un tema tan importante que no nos podemos pensar tan a la ligera. ¿Por qué lo relacionamos nosotros la globalización con el derecho? Porque aquí ya estamos hablando con algo de nuestra competencia. Globalización, ya hablamos que es un fenómeno que empezó económico, que es precisamente facilitar todo este tipo de transacciones comerciales, mercantiles, aduaneras, lo que ustedes se imaginen que tengan que ver con el tránsito de
mercancías. Y eso incluye los bienes, el dinero, etcétera. Pero ahora, ¿cómo lo integramos con el derecho? ¿Qué se nos ocurre como un ejemplo que pueda hacer esa globalización que necesita ser normada? Porque al hablar de derecho, en algún momento tenemos que hablar acerca de normas, ¿verdad? De parámetros mínimos para que no existan abusos. Porque ahí es donde entra el derecho. ¿Se acuerdan la definición de derecho que se miraba en los primeros semestres de clase de esta carrera? Pues precisamente esos límites. A mí se me ocurre, por ejemplo, las redes sociales. Y es que las redes sociales es el mejor ejemplo de globalización y de cómo de alguna manera el derecho tiene que entrar para poder normar ciertas actividades, porque hoy por hoy, pues, realmente les dejo a ustedes en el análisis de cada uno, la forma como se pudieran normar ese tipo de actividades, que al final son actividades de uso diario. Y las noticias ya no es como antes de que de alguna manera sucedía una cosa hoy y nos entraban como a 3 meses. No, las noticias, gracias a las redes sociales, pues es inmediato. Y entonces aquí este tema que ustedes abordaron, globalización y derecho, necesariamente tienen que hablar de eso, porque eso nos tiene que quedar a nosotros como en un punto de análisis para ver de qué forma podemos nosotros hacer nuestro aporte desde la academia, obviamente, para poder dar soluciones. Y por último, vamos a dejar al grupo número 8. Estará por ahí su coordinador. Gracias, compañeros. Buenas noches, licenciado. Era el coordinador del grupo 8. Edwin Andrés. Exactamente. Excelente. Usted me ayude con la asistencia, sí, yo la paso, no se preocupe. Gracias. Bueno, mi grupo está conformado por Ana Rosa Ávila García, yo creo que está trabajando, pero sí estaba conectado. Muy bien. Presente, presente. Araceli García Ramos. Sí. Presente, compañero. Héctor René Chávez Yang. Presente, licenciado. Juana Hermelinda Morales Pixcar. Presente. Buenas noches a todos. Lucy Elizabeth Pontaza Muraes. Lucy, no está Lucy, porque es la que va a exponer más que tú. Presente, buenas noches. Ahí está. Manuela Hilaria Chilisná Camajá. Presente, licenciado, buenas noches. María Fernanda Gante Mencáceres. Presente. Y me faltan 2. Mirlin Ariana Cotzajay Valenzuela. Presente, licenciado, buenas noches. Y Yesenia Janet Morales Burrión. Presente, licenciado, buenas noches. Y yo, licenciado. Edwin Andrés Donis Polanco. Yo creo que sí están todos. Entonces, ¿quién va a exponer? Para exposición son Lucy Pontaza, María Fernanda y ¿quién más? ¿Y yo? Chochi. ¿Y yo? ¿Quién dijo yo? Janet Morales. Janet. Y lo que es Ana Rosa Ávila, Mirlin y Manuela, creo que van a dar conclusiones y algunos ejemplos. Bueno, por respeto a su organización, lo vamos a hacer así como ustedes dicen. Okay. Me parece que se hayan organizado. Buenas noches. Solo va a compartir pantalla. Buenas noches, compañeros. Según la presentación, primero va a iniciar nuestra compañera Janet.
Buenas noches, licenciado, compañeros. Somos el grupo 8. El tema a desarrollar será globalización y el derecho, sus efectos, características, ventajas y desventajas. Antes que nada, tenemos que saber que globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala mundial. Perdón, no tienen presentación para poner. Bien, ahorita la comparto, pero permítame. Gracias, compañera, y disculpe, ahorita. El tiempo es suyo. Ya. Sí. Espérame que... Listo. Perfecto. Retomando el tema, la globalización dijimos que es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala mundial. Esta consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. Pero también cabe resaltar que la globalización tiene como objetivo el desenvolvimiento de los fenómenos económicos, sociales, culturales y jurídicos. También es denominada mundialización, o aldea de información. ¿Podemos cambiar diapositiva, por favor? Dentro de las características de la globalización podemos mencionar la integración social, económica y política, la unión del mercado mundial, en la cual haremos relación de las relaciones comerciales y financieras. También fortalece las relaciones internacionales, aumenta la producción y consumo de bienes y servicios, así como el avance tecnológico y de los medios de comunicación. Tiene inmediata y rapidez en cuanto a información. Siguiente diapositiva, por favor. Tiene aumento de competencia económica y del nivel de rivalidad, surgimiento de bloques económicos y desaparición de fronteras comerciales, ampliación del uso de máquinas en la ejecución de trabajos, valorización de la mano de obra calificada y privatización de empresas estatales. Siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente, por favor. Espérame, solo voy a hacer una pausa. Bueno, en cuanto a los antecedentes de la globalización, podemos mencionar la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. También podemos mencionar, siguiente diapositivas, por favor, las ventajas de la globalización. Cuando hablamos de las ventajas de la globalización, podemos mencionar las oportunidades de mercado más vasto en todo el mundo. También nos permite innovación y difusión del mercado extranjero, pero presenta desventajas. Dentro de estas desventajas podemos mencionar el crecimiento económico no está repartido equitativamente y también un deterioro de calidad de vida en el país en vía de desarrollo. Otra de las cuestiones tenemos que saber que la globalización la conocen tienen diferentes posturas en cuanto a definición. No solamente sabemos que es un proceso tecnológico, económico, social y cultural a nivel mundial, sino también se le conoce como un fenómeno pluridimensional que conlleva profundas transformaciones o bien como la integración sistemática de la economía a nivel supranacional y transnacional que actúa más independientemente de los controles políticos y jurídicos a nivel nacional. ¿Podemos cambiar diapositiva, por favor? Un poquito más abajo, por favor.
Podemos mencionar que en Europa otra realidad lingüística, religiosa, social y política, económica y cultural. Otro de los países sería América Latina. Tenemos otra realidad debido a que los tribunales superiores o supranacionales, es decir, están por encima de su propia justicia nacional. En Guatemala contamos con una comisión interamericana, pero no tenemos un recurso directo ante la Corte Interamericana. No tenemos un órgano específico que se encargue de la efectiva ejecución en cuanto a los fallos dictados por la Corte Interamericana. En nuestro país hay muchas violaciones a nuestros derechos. Dejo en el uso de la palabra a la siguiente compañera o compañera. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar del efecto de la globalización. Y es que la globalización a sus efectos en reciente punto muerto las negociaciones entre los países desarrollados. En Guatemala la globalización se arraiga en 5 procesos, tales como la especialización y producción para la exportación, la atracción de inversión extranjera, el acceso a mercados internacionales de productos no tradicionales, mayor oferta de bienes y servicios y, por último, de mayor importancia son los cambios en las prioridades de las políticas nacionales. En relación con el primero y segundo proceso, Guatemala ha mantenido históricamente su posición como productor especializado agrícola, a base de mano de obra barata subsidiada por la agricultura de subsistencia tradicional. Guatemala se encuentra entre los países con mayor pobreza, menor nivel de educación e inequidades sociales de América Latina. Las distinciones técnicas entre los 23 grupos que juegan un papel determinante en la destrucción de dichas inequidades en general, así como la limitación del acceso a información, de la malaria específicamente. En el departamento de Izabal, donde se sitúa el municipio y el pueblo de Limpa, se encuentra entre los 5 departamentos de mayor incidencia. En las costas altas del Atlántico, el pueblo de Livingston ejemplifica la convergencia de severas limitaciones en la oferta de servicios de salud, con crecientes inequidades sociales y económicas con base etno. Estas han sido asentadas por la expansión de la frontera agrícola y pesquera, que a su vez responde a demandas económicas internacionales y a estímulos provenientes de la política nacional. Y ahora voy a hablar sobre el derecho y la globalización. La globalización y las mutaciones del derecho se describe específicamente dentro del marco de la reflexión sobre la existencia y necesidad de los ordenamientos jurídicos. Pueden comunicarse con el fin de poder contribuir a la construcción de un derecho global. Entonces, desde esta perspectiva que es dada que las colectividades públicas están en hora de crear las condiciones que permitan insertar en sus ordenamientos jurídicos. En particular, en lo que se refiere a la actividad económica, los principios necesarios para que exista una comunidad coherente con otros ordenamientos jurídicos, esta necesidad de interactuar de manera coherente implica el replanteamiento de la lógica relacional entre los diferentes niveles de la administración, tanto al interior como al exterior del Estado. En función de una lógica de reciprocidad, de acuerdo con esta lógica, lo que se busca es que cada colectividad pueda enriquecer su ordenamiento jurídico a partir de otros ordenamientos a través de la aplicación de un principio que puede ser denominado de la comunicabilidad, y entre los ordenamientos jurídicos el cual reposa sobre la aceptación y no sobre la imposición.
Y para desarrollar esta concepción de orden jurídico pluralista y global, es necesario restringir el alcance y la cantidad de reglas jurídicas superiores con el fin de que su multiplicación no atente contra la existencia del pluralismo jurídico. En efecto, las reglas de superior jerarquía deben abandonar el carácter de normas prevalentes desde una perspectiva jerárquica para limitarse a indicar los términos de base en que pueden ser resueltas las eventuales diferencias que pueden crearse entre las diferentes colectividades públicas dentro del marco de la cooperación global. Gracias. Siguiente compañero. Buenas noches, licenciado y compañeros. Yo les voy a exponer sobre la teoría general del derecho y la globalización. Como conocemos, la teoría general del derecho es la encargada de analizar y determinar los elementos esenciales del derecho basados en sí en la justicia. Todo esto empezó a tomar auge y fue motivo de discusión, ya que lo querían aplicar internacionalmente desde el siglo XIX. Y tenemos entre los grandes aportes está el inglés John Austin, que en 1832 hablaba acerca de la necesidad de una teoría general o comparada del derecho, elaborada a partir del derecho romano, el anglosajón y el prusiano. Uno de los principales exponentes es William Twining, que es quizá la figura más sobresaliente en este aspecto, ya que su tesis central existía la necesidad de crear una teoría general del derecho que se aplicara y que se velara por su cumplimiento de manera internacional. En la siguiente diapositiva observamos también los diferentes temas relacionados entre el derecho y la globalización. Entre ellos encontramos cuestiones económicas como la regulación de los flujos mercantiles y financieros y la lex mercatoria, lo relacionado al derecho mercantil, como lo es la exportación, un ejemplo. También tenemos las migraciones y los movimientos de personas, ya que también los países desarrollados predominaban la necesidad de las personas de venir y transitar, migrar hacia ellos para lograr un mejor desarrollo y goce de vida. También tenemos la propiedad intelectual y su derecho, como son los derechos de autor, reconocidos internacionalmente, los tratados de integración, los cuales se encargan de erradicar la discriminación mercantil entre los estados. Tenemos el problema medioambiental y el cambio climático que exigen regulaciones. Este tema es sumamente importante y creo que es el tema en que menos le han dado importancia de manera global, ya que el medio ambiente es algo que nos afecta a todos de manera global y por lo tanto de manera internacional todos debemos apoyar para que el planeta esté bien, ya que la contaminación es un problema ¿verdad? Muy grave y que todos debemos de velar por ello. También disminuye las especies, lo que son los árboles, baja las defensas de las personas y nos afectan gravemente, lo cual dice que por ello exigen regulaciones. Y por último, y también muy importante, tenemos los derechos humanos, los cuales la entidad encargada de ellos es la Organización de las Naciones Unidas, de velar por los derechos humanos de manera internacional. Muchas gracias, compañeros. A continuación van a dar las conclusiones, los ejemplos y luego las conclusiones. Muy buenas noches, licenciado. Mi nombre es Manuela. En esta ocasión daré algunos ejemplos respecto a la globalización. Ejemplos de la globalización serían las redes sociales, ya que nos permiten estar conectados en cualquier parte del mundo, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio es una forma de comercio libre entre los estados, las compras por internet, podemos realizar cualquier compra, ¿verdad? Desde el lugar donde estemos, la comodidad de nuestras casas. La globalización del derecho
Los ejemplos serían los derechos a la igualdad y a la no discriminación. También contamos con las condiciones de seguridad y la salud a nuestros trabajadores, ¿verdad? Efectos de la globalización sería el desarrollo de la libertad económica, ya que ha elevado nuestro nivel de vida, ¿verdad? Ha abierto puertas al comercio entre libres naciones. Y por último tenemos la teoría general del derecho y la globalización. Pues el ejemplo sería que los estudios jurídicos de la globalización, ya que abordan aspectos disciplinarios sobre la teoría y la práctica, licenciado. Gracias. Perdón, otro de los ejemplos también que estamos viviendo ahora es con respecto a la guerra que se está viviendo en Ucrania y Rusia, que nos está afectando mucho en lo que es en lo del combustible, en lo de la economía y en todos los procesos que han pasado en el comercio en toda Guatemala. Una conclusión también puede verse desde otro punto de vista, licenciado. Buenas noches, mi nombre es Ariana y yo quiero hablar un poco con respecto a lo del impacto de la pandemia en la globalización. Este es un tema de que realmente la colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra el COVID no ha logrado cumplir sus objetivos y los países pobres siguen sufriendo por falta de vacunas y equipo médico, mientras los países ricos acumulan reservas estratégicas de vacunas. La pandemia ha enfatizado las desigualdades en el mundo. Es un hecho que la desigualdad está notado en los países más vulnerables. Es un hecho que la digitalización del trabajo y de los servicios ha beneficiado a los más calificados, dejando atrás a la parte más vulnerable de la población en todos los países. La pandemia ha legitimado el retorno de un Estado grande, es decir, de que no hemos avanzado, sino que retrocedimos décadas por pérdidas económicas. La salud en Guatemala no está bien y esto ha sido también en relación a la globalización y la pandemia que empezó en el 2019. Esto. Muy bien, les agradezco al grupo por su exposición y ejemplos y conclusiones. Nos vemos para la última clase, que es la otra semana. ¿Sí? Perdone que lo interrumpa, solo una cosita fuera de la clase. Es que fíjese que cuando expuso el primer compañero, como no me funcionaba la cámara ni el audio, entonces por los nervios, ¿verdad? Me conecté en mi teléfono de la compu y estaba de hacer vuelta. Entonces por accidente presioné la manita. Entonces, y como ya no supe cómo quitarla, me sacaron de la reunión y como estaba conectada desde la compu y desde mi teléfono, me sacaron de mi teléfono. Cuando volví a ingresar, me decían que ya no podía ingresar con mi correo electrónico. No sé si me podría apoyar, disculpe. Solo de su caso puntual, tal vez me puede escribir, así yo lo anoto. No se preocupe. Por WhatsApp, licenciado. Por favor. Con mucho gusto, gracias. Que tengan todos buenas noches y nos vemos para la última clase la otra semana. Gracias, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada.